Hey, hey, colega, ¿qué tú parado? Te encuentras en la final de ¿Quién quiere ser un Big Shot? Estás a una pregunta de ganar el increíble premio de 55 Cromers. ¿Estás ready para resolver la pregunta? Pues ahí va. ¿Qué es el efecto mariposa? Imbo, cada vez estás más esquizofrénico. Me preocupas un poquito. Calla, Cuperino. Esto es importante para entender el vídeo. Veréis, el efecto mariposa se resume en un pequeño cambio que puede generar grandes resultados o incluso catástrofes en algunos casos. Tremendo copia y pega de Wikipedia, ¿eh? Por poneros un ejemplo, es como aquella vez que fui al baño a coger una cosa y dejé mi teléfono en un mueble. Mientras buscaba la cosa, se cayó algo e intentando cogerlo en el aire, me dio un cabezazo contra el mueble donde estaba mi teléfono. Y este salió volando al chocar con varias cosas hasta acabar en el váter. Imbo teléfono, descansa en paz. Pero así funciona el efecto mariposa. Si los dinosaurios no se hubieran extinguido, mi teléfono no hubiese salido volando. Porque así funciona, ¿no? Hello, gente. ¿Cómo habéis estado estas semanitas? El día de hoy volvemos con los temas sabrosongos que tanto nos gustan en este canal. Hoy volvemos a las teorías de Deltarune. Y sí, gente, el Tito Invoca ha vuelto con sus fumadas. Y es que resulta que hace poco más de un mes hice un directo en este canal reaccionando con Dreirus a la nueva newsletter. Y, a pesar de que la newsletter fue algo normalita, al final del directo descubrimos cositas. Os dejo por aquí arriba un vídeo que resume el directo si no lo habéis visto. Bien, pues después de lo ocurrido dicho directo, nuestras cabezas comenzaron a aterrizar muy fuertemente en todo lo acontecido hasta el momento con el desenvolvimiento de Deltarune. Y es gracioso, pero yo llevo desde hace un año con una teoría bastante tocha sobre Deltarune. Y a medida que iba avanzando el año, con cada nueva publicación de The Way Fox, esta teoría se iba acercando cada vez más a la realidad. Que bueno, también puede ser que sea completa casualidad, oye, que solo soy un random lanzando fumadas en internet, pero bueno. Así que para llevar a cabo dicha macroteoría, necesito explicar previamente algunas cosillas más para que dicho vídeo no sea extremadamente largo. Tampoco queremos que dure 4 horas. Por lo que, tal y como dice el título del vídeo, hoy vamos a hablar de los mundos oscuros. Y gente, por favor, vamos a aclarar algo. Como me encuentre algún chistosito que diga que me copio de no sé quién o de no sé cuánto, que sepáis, que me da igual. Ahora sí, dentro vídeo. Creo que en el punto en el que nos encontramos, cualquier persona que haya jugado Deltarune tiene en este punto una idea más o menos clara de lo que es un mundo oscuro. En lo que todos estaremos de acuerdo es que los mundos oscuros son el pilar fundamental de Toby Fox para desarrollar la historia de Deltarune, ya que la mayor parte de cada capítulo transcurre dentro de dichos mundos. Estos mundos son escenarios habitados por unos seres llamados Darkness, los cuales afirman ser creados por los Liners, es decir, los seres de luz, y estos solo pueden habitar dentro de los mundos oscuros. Al ingresar en cada uno, ocurren una serie de acontecimientos, como por ejemplo, la presentación de nuevos personajes, nuevos conflictos y nuevas historias. Pero realmente no he visto a mucha gente pararse a tratar y analizar este tema más allá de eso, por lo que vamos a analizar paso por paso cómo sería una travesía por un mundo oscuro, desde su creación hasta su desaparición, ya que considero que muchos pasamos por alto algunas cosillas que podrían llegar a ser muy, pero que muy interesantes. Así que, te preguntarás, ¿y cómo vamos a hacer este análisis? Y bueno, si no te lo has preguntado, pues ahora te lo preguntas, ¿vale? ¿Ok? Pues el objetivo del siguiente análisis es observar cómo se desarrolla un mundo oscuro a lo largo de todo un capítulo, y de esta forma podremos descubrir sus reglas, ya que considero que estas reglas serán importantes en un futuro, al menos para mis siguientes teorías. Como aclaración, con reglas me refiero a todo requisito que cumple un mundo oscuro, al menos hasta el momento. Ahora bien, para comenzar, debemos saber cómo se crea un mundo oscuro. Estos mundos surgen gracias a una cosa llamada fuentes oscuras, las cuales, una vez creadas, sirven como portales entre el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad. Pero, ¿cómo se crean dichas fuentes? Gracias a las conversaciones que tenemos con Queen y Ralsei en el capítulo 2, sabemos que los mundos oscuros se crean gracias a los Liners, pero solo algunos elegidos pueden completar dicha hazaña. Según Queen, para crear un mundo oscuro, un Liner con suficiente determinación debe transmitir su voluntad a un objeto, en este caso un cuchillo, y con ello clavarla en el suelo para así crear la fuente. Por tanto, esa determinación es algo que puede poseer cualquier Liner, y acumulando lo suficiente, cualquiera podría crear una fuente oscura, como es el caso de Chris al final del capítulo 2. Adicionalmente, hay otras dos normas que, al menos, el caballero está siguiendo con la creación de las fuentes oscuras, ya que, por lo que conocemos hasta ahora, este es el único personaje que ha creado fuentes oscuras en Hometown. La primera es que el lugar donde se vaya a crear la fuente no debe estar vacío, debe contener algún tipo de objetos, ya que sin ellos los mundos oscuros serían bastante aburridos y sin vida, ya que sabemos que sus habitantes, los Darkness, son literalmente objetos de la habitación en la que se crea la fuente oscura que adquieren una personalidad. La segunda norma es que la zona donde se va a crear una fuente oscura debe ser un espacio cerrado. Gracias a esto, los mundos oscuros han pasado desapercibidos por la gran mayoría de los habitantes de Hometown. Pero ese no es el único motivo, ya que parece ser que el hecho de que las fuentes se creen en espacios cerrados es una forma de limitar el espacio que pueden acaparar estas fuentes. Por eso, al ver que Chris abre la puerta de su casa y luego crea la fuente al final del capítulo 2, inconscientemente pensamos que algo está yendo mal. Para aclarar un poco más esto, os voy a poner un ejemplo más sencillo. Para mí, la creación de un mundo oscuro es la siguiente. Piensas muy fuerte en lo que quieres con mucha determinación, clavas algo punzante en el suelo y abres la fuente. Y tras eso, se crea el mundo y le da vida a todos los objetos. Y es a partir de ese momento en el que
ya todo el mundo está creado, cuando la fuente ya no genera más oscuridad y esta comienza a funcionar como un puente entre el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad. Es por ello por lo que al haber abierto la puerta a Chris mientras aún se formaba el mundo oscuro, es posible que la oscuridad se expanda mucho más de lo que pensamos. Pero bueno, ¿qué pensáis vosotros? Estas dos normas son bastante obvias, pero nos ayudan a saber cómo funciona la mente del caballero, para así saber dónde serán las siguientes fuentes. Pero bueno, nos estamos enrollando demasiado y ni siquiera hemos empezado. Lo siguiente sería preguntarse, ¿qué hacemos después de crear la fuente? Pues obviamente nos toca entrar, ¿no? Por lo que vamos a dictaminar una nueva regla. Para acceder a un mundo oscuro es necesario caer desde una zona elevada. Y bueno, más que una regla, es una casualidad, ya que realmente de los 3 mundos oscuros que hay hasta el momento, tan solo accedemos a 2 cayendo desde una zona muy alta, ya que al mundo de los juegos de Lancer y el resto no accedimos de esta forma. Igualmente creo que este mundo será la excepción a la norma, ya que previamente accedemos cayendo al mundo de Ralsei, por eso lo añado. Por lo que podríamos decir que no es necesario caer desde una zona muy alta para acceder a un mundo oscuro, sino que el hecho de caer de una zona alta, en este caso de una puerta de una habitación a un mundo oscuro, es la forma de acceder a la oscuridad, y desde dicha oscuridad puedes avanzar de un mundo oscuro a otro si están cerca, como es el caso del capítulo 1. Bien, lo siguiente sería preguntarnos, ¿cómo afectan los mundos oscuros a los personajes y al juego? Pues aquí hay varias cosas a destacar. La primera de todas es que la ropa de todos los personajes cambia por completo, y adicionalmente, todos, a excepción de Chris, comienzan a poder utilizar diferentes tipos de magia. Otra cosa que muchos pasan por alto es la propia interfaz del juego. En el mundo de la luz, el menú de juego es literalmente uno muy similar al de Undertale, por no decir que es el mismo con un par de frases más. En cambio, en el mundo de la oscuridad, esta interfaz es mucho más compleja y amplia. Adicionalmente, todos los objetos que portamos en el mundo de la oscuridad se vuelven una bolsa de basura cuando estamos en el mundo de la luz, y nuestro equipamiento se vuelven artilugios que se usan en clase. Además, otro dato que no muchos se fijan es la propia caja de diálogo. En el Lightworld, cualquier personaje con el que hablemos tendrá un sistema de diálogos muy similar al de Undertale. Una caja blanca con un fondo negro donde podremos ver o no a un personaje en blanco y negro mientras charlamos con este. Pero en los mundos oscuros esto cambia. Los cuadros de diálogo reciben una pequeña decoración en las esquinas, adicionalmente de que cuando un Darner habla, la imagen de su cara no está en blanco y negro, sino que está a color. Puede ser una tontería, pero esta podría ser una buena forma de detectar si un Liner se está haciendo pasar por un Darner, ya que los Liner todavía se ven en blanco y negro en los mundos oscuros. Lo siguiente a analizar sería cómo nos movilizamos por los mundos oscuros, y es que realmente aquí ya depende un poco de cómo se genere el mundo, pero lo normal es tener que ir a pata durante toda la travesía, pero cuando avanzamos lo suficiente, se nos desbloquean unos checkpoints con forma de puerta con los que podemos acceder a algunos lugares específicos anteriormente visitados en dichos mundos oscuros. Estas puertas de teletransporte solo se encuentran en los mundos oscuros, y son los mismos Darners en el capítulo 1 los que dicen haberlas arreglado para que nosotros podamos usarlas, por lo que también veo importante mencionarlo. Ahora que ya sabemos cómo crear un mundo oscuro y cómo movernos por él, pasamos un ratito de pana con los Darners y decidimos que es hora de volver a casa. Pero vaya por Dios, no tenemos muy claro de cómo salir del mundo oscuro. Según tenemos entendido hasta ahora, la única forma de salir de un mundo oscuro es destruyendo la fuente oscura que hay en dicho mundo. Es decir, los mundos oscuros son una cosa de usar y tirar, como los juguetes, ¿no? O sea, qué curioso. Entonces, si queremos a Ralsei y pensamos que es la única forma de salir de un mundo oscuro, debemos ver dónde está la fuente. Por lo que hemos visto hasta ahora, en todos los mundos oscuros en los que hemos estado, la fuente se encuentra al ladito de un castillo, en el que se encuentra el gobernador de dicho mundo. Por lo que nos dirigimos al castillo, accedemos a la fuente e intentamos romperla. Pero, ¡oh vaya por Dios! ¿Por qué no podemos destruirla? Según Ralsei, existe una leyenda que narra que 3 héroes formados por un humano, un monstruo y un príncipe de la oscuridad serán los encargados de erradicar las fuentes oscuras, empleando sus poderes de elegidos. Por lo que si somos un personaje random como Berlie o Noel, técnicamente no podríamos huir del mundo oscuro si no están Chris y el resto con nosotros. Eso si nos ceñimos a lo que se nos ha mostrado hasta ahora, ¿ok? Pero realmente, aquí comienzan a plantearse algunas dudas. ¿Por qué la leyenda dictamina que tiene que haber 3 héroes? Si realmente con solo Chris llega para eliminar las fuentes. Es decir, en la ruta de Snowgrave, por ejemplo, Chris es el único que accede a destruir la fuente, y en el resto de ocasiones, Susie solo le acompaña para hacerle compañía. Ralsei ni siquiera está ahí. Esto también podría demostrarse a la hora de perder en Deltarune, ya que si a la hora de preguntarte si quieres continuar dices que no, el diálogo dice que entonces el mundo se sumirá en la oscuridad, indicando que si Chris se rinde, ya no hay nada que hacer, debido a que es el único que puede destruir las fuentes, y si no las destruye, el caballero seguirá creándolas día por día hasta sumir el mundo en la oscuridad. Por lo que se me hace un poco raro que la leyenda hable de 3 personas, ¿no? Además, ¿realmente es la única forma de escapar de un mundo oscuro? Hablaremos un poco más de esto después, ya que aún quedan un par de cosas que comentar. Una vez se consigue destruir una fuente oscura, todos los Liners que estaban dentro despiertan de un sueño en la habitación en la que transcurría dicho mundo, y todos los Darners vuelven a ser objetos inanimados. A pesar de ello, pueden volver a la vida si los llevamos a otra fuente oscura, ya que si decidimos crear una fuente nueva en otra habitación, se creará un nuevo mundo y podremos llevar a integrantes de otro mundo a este, donde mantendrán sus recuerdos de su mundo anterior. Pero si la fuente de ese mundo no es la del castillo de
Ralsei, esos Darners están condenados a convertirse en piedra con el paso del tiempo, ya que la fuente de Ralsei es la única que contiene oscuridad pura, por lo que Castletown parece ser el lugar ideal para que todos los Darners puedan vivir en paz. Y con esto solo faltaría comentar una última cosa antes de ponerse a teorizar con esta información, ya que es importante recordar también que crear estos mundos oscuros tiene una serie de consecuencias, y bastante grandes, ya que resulta que si se crean demasiadas fuentes, se activará una especie de apocalipsis, donde todo se ceñirá en oscuridad y los Darners dejarán de existir, dejando solos a los Liners. Es por ello por lo que el caballero es el antagonista de la historia, ya sea por un motivo u otro, está ayudando a que se genere dicho apocalipsis, o eso es lo que nos quieren hacer pensar. Ya sabéis que yo de esa cabra verde apapuchable no me fío ni un pelo, pero bueno. Por lo que eso sería todo lo que tenemos actualmente de los mundos oscuros, que considero que es importante. Así que dejadme por los comentarios si consideráis que existe alguna cosilla más importante que se me olvidara mencionar o algo así. Ahora vamos a hacer una pausita táctica para recordarte lo tremenda personita que eres. Jova, y encima táctica. Pero bueno, gente, ahora que hemos terminado con el análisis, llega lo bueno, llega lo potentorro, llegan las teorías, las fumadas del invocador. Y es que a la hora de tratar de investigar todos estos datos para el vídeo, se me fueron planteando algunas preguntitas que, al no estar todavía confirmadas, tan solo podemos teorizar sobre ello. Como por ejemplo, ¿cómo funciona la creación de la vida en los mundos oscuros? Es decir, ¿cómo unos objetos inanimados adquieren una forma de pensar y personalidad propia si acaban de nacer hace poco menos de un día? Además, existen personajes que hablan de cosas ocurridas hace mucho tiempo, como por ejemplo el caso de Spamton, que habla de acontecimientos ocurridos en el año 1997, pese a que la fuente oscura se creó hace tan solo unas pocas horas. Y, con investigar un poco los archivos, nos daremos cuenta de que Deltarune ocurre en el 2020 y algo, por lo que es imposible que tengan dichas vivencias, ¿no? Adicionalmente, algunos Darners de mundos oscuros diferentes se conocen entre ellos, por lo que eso complica un poco más de dónde obtienen esos personajes las vivencias que tienen, ¿sabes? Una teoría que se hizo muy popular a la hora de salir el capítulo 1 de Deltarune fue una que aseguraba que todo lo ocurrido en los mundos oscuros era una especie de simulación similar a una partida de rol entre los protagonistas. Pero esto, tras lo vivido en el capítulo 2, sabemos que no es del todo cierto. La teoría que podría acercarse más a la verdad sobre este aspecto es la que comenta Sir Gary en uno de sus vídeos, en el cual dice que la vida de los Darners se determina por los recuerdos que estos tenían cuando estos cumplían su función como objetos, es decir, cuando eran usados por los Liners. Por tanto, aseguraba que los mundos oscuros se creaban en lugares donde los objetos habían perdido su significado, o más bien su uso. Si tuviera que decantarme por una teoría para explicar cómo funciona la vida de los Darners, elegiría esta última. Pero realmente hay cosas que no tienen sentido del todo con lo que acabo de explicar, ya que de 3 fuentes oscuras que existen hasta el momento, tan solo 2 cumplen esta condición de ser lugares vacíos, ya que la fuente de Ralsei como tal era un armario donde se guardaba material escolar, y lo que realmente había perdido su uso no era el armario, sino el propio Castletown, ya que no tiene habitantes. Por lo que para mí respecta, los Darners son creados en base a los recuerdos que tuvieron con los Liners al ser usados, dando igual que dejaran de usarse o no. Y esta palabra, recuerdos, es sumamente importante, ya que casualmente, al comenzar la ruta genocida en Undertale, Flowey menciona algo de eliminar unos recuerdos inútiles. Imbo, ¿de verdad? ¿Puedes dejar de consumir estupefacientes? Pero si no tomo nada, ¿en serio? Igualmente, hay muchas más incógnitas que tenemos que resolver sobre estos mundos oscuros, como el hecho de que durante todo el juego nos digan que nuestras acciones no importan realmente para nada, y eso se demuestra en el inicio y el final de cada capítulo, siendo este el mismo dando igual que hagamos durante la travesía del mundo oscuro. Pero realmente nuestras acciones sí tienen peso, pero solo lo tienen dentro de los mundos oscuros, ya que todo lo que hacemos dentro de estos sí cambia, como es el caso de la ruta Snowdrift, que cambia por completo la historia que se narra dentro del cibermundo. Es por eso por lo que creo que el inicio y el final de cada capítulo será el mismo, pero los acontecimientos que hagamos dentro de cada mundo generarán un efecto mariposa en los próximos viajes de a mundos oscuros. Pero, a pesar de toda esa información, nos estamos saltando 2 puntos los cuales considero los más importantes a la hora de pensar en todo esto de los mundos oscuros. El primer punto lo plantearé con la siguiente pregunta: ¿no os habéis dado cuenta de que cada mundo oscuro está orientado a un personaje en concreto? En el caso del mundo de Lancer, todo lo que hay en dicho lugar parece estar orientado a Susie, ya que refleja bastante bien su personalidad. El ejemplo más claro es el propio Lancer, que representa a un gamberro al cual le gusta hacer bromas y tratar de ir de malo solo para impresionar a la gente, pero que realmente tiene sus cosillas buenas y le teme a su padre. Adicionalmente, el rey dice una frase que Susie nos menciona al principio del capítulo: la gente callada me cabrea. Y en el capítulo 2, obviamente la mayoría nos dimos cuenta de que ese capítulo estaba dedicado a Noelle, ya que la reina no para de perseguirla y hablar con ella, además de que en este mundo oscuro fue donde descubrimos un montón de cosas sobre este personaje. Y adicionalmente, en ambos casos, los personajes a los que están dirigidos los mundos oscuros evolucionaron como personajes tras destruir la fuente. Susie se volvió más colega de todos y Noelle se volvió mucho más independiente, por lo que podríamos decir que estos mundos oscuros sirven como una especie de psicólogos para dichos personajes. Pero, ¿cómo se dictamina dicha norma? Es decir,
Si el caballero es el que crea las fuentes, ¿por qué demonios los mundos oscuros van dedicados a otros personajes? Pues, colegas míos, creo que he descubierto el truquito sobre cómo funciona este aspecto de los mundos oscuros. Para dictaminar esta nueva norma, es necesario fijarse muy bien en los detalles, ya que me voy a pegar tremendo triple con esta afirmación. La forma de dictaminar cómo van a ser los personajes de un mundo oscuro es debido a la primera persona en ingresar a ellos. Es decir, me explico, en el capítulo 1 tenemos dos mundos oscuros, Castletown y el mundo de los juegos, y ahí podemos observar bastante bien esta norma que me acabo de inventar. Castletown está dirigido a Chris, o más bien al jugador, ya que en el capítulo 2 se dice que esta es la Villa Imbo, o bueno, el nombre que le pusieseis al inicio del juego a vuestro personaje. Y esto se debe a que cuando caen Sus y Chris por primera vez al mundo oscuro, podemos observar que gracias a la perspectiva de la imagen, Chris se encuentra un poquillo más abajo que Susie, indicando que este podría llegar al suelo antes y por tanto ser el primero en pisar el mundo oscuro. Podemos confirmar esto también con el mundo de los juegos, ya que Susie, tras ignorar a Ralsei y Chris, decide ir por su cuenta y se va a la puerta donde Ralsei le ha dicho que se encuentra la salida. Y todos sabemos que esa puerta lleva a otro mundo oscuro, ya que técnicamente Susie fue la primera liner en acceder al mundo oscuro de los juegos, y por eso está orientado todo a ella. También podríamos verlo de forma no tan literal en el capítulo 2, ya que Noel, al inicio, nos dice que nos espera en la biblioteca para estudiar, pero que se debe ir yendo a prisas porque ha quedado con Berly. Es posible que Noel llegara primero a la biblioteca pensando que Berly ya estaba dentro, y por eso el mundo estuviese orientado a ella. Esta teoría, a pesar de tener algo de sentido, también tiene un par de errores. El primero es el propio Lancer, ya que aparece incluso antes de entrar en la habitación de los juegos, por lo que su personalidad ya estaba predefinida con anterioridad. Y el segundo error es el propio caballero, ya que este ingresa a los mundos oscuros, habla con algunos personajes y luego abandona dicho mundo, por lo que realmente este es el primer liner en entrar. Pero ¿no es un poco raro todo esto? O sea, ¿realmente existe similitud entre los personajes mencionados anteriormente y sus mundos oscuros? ¿Verdad? O sea, no me estoy pegando tremendo triple, eso lo vimos todos. Al darle vueltas a todo esto, se me ocurrió el segundo punto que considero importante a la hora de pensar en los mundos oscuros: el caballero. Si os dais cuenta, el caballero rompe por completo la mayoría de normas que conocemos hasta ahora de los mundos oscuros. Este personaje debería ser un liner, debido a que son los únicos con determinación, el único recurso capaz de crear las fuentes oscuras. Este ingresa a los mundos oscuros y charla con algunos personajes, pero luego consigue salir dejando el mundo completamente intacto, sin necesidad de destruir la fuente, y lo hace en poco tiempo, ya que recordemos, en el caso del mundo de Ralsei, este todavía está formándose cuando Chris y Susie entraron en el armario, ya que aún había papeles por el suelo que no se habían caído a la oscuridad. Pero justamente Ralsei parece ser el único Darner que nunca ha oído hablar del caballero, por lo que podría ser que no tuvo la oportunidad de hablar con él por culpa de Chris y Susie, ya que estos llegaron antes. Pero con esto nos acabamos de dar cuenta de algo: la cabra papuchable verde nos miente a la cara, o al menos no sabe tanto como asegura, ya que existen más formas de huir de un mundo oscuro sin necesidad de destruir la fuente, ya que el propio caballero consigue salir de esta sin necesidad de destruir las fuentes. Pero claro, como a Ralsei le conviene destruirlas, nos dice que es la única manera. Vaya por Dios. Además, ¿no se os hace curioso que cuando una fuente oscura es eliminada y todos los Darners son llevados a Castletown, Ralsei mencione algo de que su fuente se hace ligeramente más fuerte cuando esto ocurre? Qué curioso, ¿no? Por lo que esto nos lleva a pensar en una última cosa, un tercer punto que considero que es importante. Y esto es el comportamiento del caballero. Si nos percatamos, durante todo el juego nos menciona muy a poquitos información sobre dicho personaje, y lo poco que sabemos es que es quien crea las fuentes oscuras y es bastante poderoso. Pero a pesar de tan poca información, sigue siempre unos patrones. Siempre hace los mundos oscuros en lugares cerrados y apartados para que no muchos puedan percatarse de estos. Y adicionalmente da objetivos a algunos personajes, como es el caso de los reyes, a los cuales convence de que tienen que proteger las fuentes oscuras. Por lo que esto último me parece bastante importante. Tal y como acabo de decir, en todos los mundos oscuros el caballero habla con los reyes y les pide que protejan la fuente oscura. Y a su vez, otro personaje habla con los bosses secretos y los corrompe. Este otro personaje, llamado por Sean como una presencia extraña, podría tratarse del mismísimo caballero. Pero Sean también menciona al caballero en sus diálogos, por lo que se me hace raro que lo separe de dicha manera. Esto abriría las puertas a que, adicionalmente al caballero, existe otro personaje que accede a los mundos oscuros con anterioridad. Pero bueno, no voy a detallar más sobre esto, ya que hoy me gustaría centrarme en lo que comentaba. Si el caballero siempre habla con el rey de cada mundo oscuro, pidiéndole que proteja la fuente para así no desaparecer, ¿con quién demonios habla en el primer mundo oscuro de todos? O sea, ¿con quién habla cuando se crea Castletown? Lo primero sería pensar que habló con Ralsei, pero realmente este último personaje no parece conocerlo, además de que él ni siquiera es el rey de dicha villa, ya que, a pesar de ser el único integrante de dicho mundo, él se considera el príncipe. Por tanto, ¿quién es el rey o reina de Castletown? Pues aquí viene mi tremenda fumada del día, y es que el gobernante de Castletown es el propio jugador. Y sí, sé que esto es algo bastante rebuscado, pero realmente tiene algo de sentido. En el capítulo 2, un esbirro del mundo de los juguetes asegura que esa villa es, como ya dije antes, la Villa Imbo,
O bueno, lo que pusieseis de nombre de jugador, indicando que realmente podríamos llegar a ser sus gobernadores, aunque también podría ser una bromita de Ralsei, pero bueno. Entonces, según esto, el caballero debería hablar con nosotros, pero nunca hemos tenido esa conversación en ningún momento, ¿no? Pues fíjate tú que aunque el tema de conversación no sean las fuentes oscuras, yo creo que ya hemos charlado anteriormente con el caballero dentro de Deltarune. Dicha conversación podría ser perfectamente la que tenemos nada más iniciar el juego, donde una voz trata de hablar con nosotros, los jugadores, y nos hace crear una vasija sin alma. Esto realmente podría tratarse de la conversación entre caballero y rey, que a pesar de no tener nada que ver con los temas que el caballero habla con el resto, podría cumplir dicha norma de que tiene que haber una conversación previa. Por tanto, siguiendo esta teoría, el caballero no rompería esta norma, ya que habló con el jugador, que supuestamente es el rey de Castletown. Pero esto nos crea una nueva duda, y es el hecho de ¿con quién habla esa presencia extraña que mencioné antes? Y es que, por descarte, esa presencia extraña tuvo que hablar con Ralsei y por tanto corromper a dicho personaje, debido a que en Castletown, si quitamos al jugador, el mundo es únicamente de Ralsei. Y esto explicaría su comportamiento, explicaría por qué nos oculta información, de dónde sacó los nombres de Susie y Chris al inicio del juego, cuando ni siquiera se supone que nos tendría que conocer, etcétera, 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 ya que esta cabra papuchable verde está siguiendo un plan maléfico para tratar de almacenar a todos los Darner posibles en su fuente de oscuridad pura. Y de esta forma, poco a poco, crear el apocalipsis. O bueno, quizás simplemente sea casualidad y me esté tomando 40 porros y medio, pero en fin. Y bueno, gente, eso es todo por hoy. Dios mío, no sabéis lo que me ha costado preparar este vídeo. O sea, tuve un bloqueo bastante gordo a la hora de escribir el guión y si notáis alguna cosa rara es debido a eso. Pero al menos espero que el mensaje se entienda. Próximamente realizaremos más teorías de este Trememundo juego, pero por ahora toca disfrutar del momento y las fiestas spooky. Y ahora me voy a tomar un descansito. Dicho todo esto, suscríbete al canal si no lo estás, dale like con el dedo gordo del pie y si quieres apoyar más el canal puedes hacerlo con estas cositas de aquí, como estas tremendas personitas. Nos vemos en próximos vídeos. O mírate esto de aquí si te interesa. Un saludito y adiós. Pero Imbo, entonces, ¿ahora sí vas a hablar de Gaster? ¿Una mariposa? ¡Crea un tornado! ¡Wow!